un acto que lo celebramos aquí en Ciencia Básica para celebrar la Semana del Acceso Abierto, la Semana Internacional del Acceso Abierto, que se celebra del 21 al 27 de octubre. Y pues bueno, gracias a la compañera Avelina y a Pino Vera, que son miembros del grupo de Derechos de Autor y Acceso Abierto de la universidad, pues tienen una presentación que ya lo veremos aquí, que va a exponer un poco pues lo que es el acceso abierto a la información científica, que para nosotros en nuestra universidad todavía sigue siendo un reto, porque no estamos en la vía actual del resto de universidades, tanto españolas como del resto del mundo, ¿no? Esto es, pues eso, la prueba del barco que va rompiendo el hielo y seguimos rompiéndolo, aunque a veces nos rompamos no solo el casco del barco, sino el casco nuestro, de nuestra propia cabeza, ¿no? Y bueno, voy a presentar pues el trabajito este, que es una presentación, y aquí tenemos a Avelina y a Pino, que son realmente quienes van a dar las pautas de la presentación y de lo que significa esta celebración del acceso abierto, ¿no? Muchas gracias por su asistencia. Muy bien, pues decir antes que nada que el trabajo que presentamos Pino y yo está basado en un libro de Ernest Abadal de 2012, El acceso abierto a la ciencia, que después él además lo hizo una adaptación para la red y nos hemos basado fundamentalmente en el hilo conductor de Ernest. Bueno, lo primero, como en todo lo que queremos hacer con esta presentación, es un poco decir lo que es el acceso abierto, hacer un breve recorrido para que se conozca un poco cuáles son sus orígenes y hasta dónde hemos llegado y cuáles son las posibilidades, qué es lo que nos toca hacer a los que estamos dentro del movimiento de acceso abierto. Dentro de las definiciones que se pueden dar de acceso abierto, tenemos esta que hoy, esta mañana se colocó en el blog de Derechos de Autor y Acceso Abierto. El acceso abierto supone la disponibilidad de un determinado contenido de forma gratuita y pública en la red, permitiendo la lectura, la descarga, la copia, distribución, impresión, búsqueda, enlace a los textos completos, sin barreras económicas, legales o técnicas. Cuando estamos hablando de acceso abierto, estamos hablando también sobre todo, de revistas especializadas con revisión por pares, con revisión por parte de expertos. El logo del acceso abierto nos lo dice todo. Significa que queremos abrir dos puertas. Una puerta sería la puerta económica, acabar con las barreras económicas que han dificultado la difusión, la comunicación de la ciencia. Es decir, acceso abierto significa gratis. Gratis para el lector, no para el que hace la investigación, claro está. Para ellos sí que no es gratis. Y libre, es decir, yo con la información que genero hago lo que quiero prácticamente, y el lector también. Le voy a permitir al lector, al usuario, que lo haga también, o al menos como mucho dentro de unas condiciones que yo como autor voy a determinar. Eso es acceso abierto, eso es Open Access. Ejemplos de Open Access, por ejemplo, les va a sonar perfectamente lo que es la Wikipedia, ¿no? Es un poco, estaría dentro de esa filosofía. Bien, el acceso abierto es un movimiento relativamente reciente, de los últimos 10 años, y tiene unos antecedentes claros que viene dado por el modelo, que sigue existiendo hoy en día, de difusión del conocimiento científico. Ya desde el siglo XVII aparecen las primeras revistas científicas y vamos a continuar con esa manera controlada de difusión de la ciencia, con expertos que van asegurando la calidad de lo que se difunde. Aparecen, como todos saben, más los investigadores presentes, los índices de impacto. Tenemos que saber
cuál es, dentro de las publicaciones que tenemos, cuáles son las más importantes, las más relevantes, las que tienen más citas, y las vamos a distribuir en un orden. Esto, sobre todo, bueno, ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Al haber revistas que tienen una mayor importancia que otras, los grandes editores van a ir también aumentando, según su criterio, el precio de las revistas, de tal modo que la situación llega a un momento a convertirse en una paradoja. El investigador, normalmente de universidades, va a trabajar con fondos públicos para publicar en revistas cuyo beneficio se lo llevan las empresas privadas, y que van aumentando los precios hasta que a las bibliotecas, que somos las que adquirimos estos fondos, estos recursos, se nos hace casi imposible el poder comprarlas. Y además la guinda de ese pastel es que el autor cede sus derechos, todos sus derechos, a estas empresas. De manera que en el año 91 van a ser los físicos quienes dicen, no, vamos a comunicarnos entre nosotros, vamos a crear plataformas, diríamos hoy en día, donde vamos a depositar nuestros trabajos y además nuestros preprints, nuestros trabajos originales. Así también vamos a tener otras iniciativas dentro del campo, como no podía ser menos, de la medicina, y al mismo tiempo hay algo muy importante, que es el que técnicamente esta información pueda ir cumpliendo unos protocolos que permitan el intercambio de la información. Así va el momento quizás más bonito, digamos, para mí, es el momento en que los científicos alrededor de la Public Library of Science van a hacer una carta diciéndole a los editores que dejen a que los artículos abiertos a partir de los 6 meses, y le dicen a los autores que no publiquen en revistas que no cumplan con este requisito, ¿no? A partir de ahí, a lo largo de los 2000, va a haber diferentes iniciativas, declaraciones como la de Budapest, que me gustaría leerles porque es también especialmente bonita, que sería lo siguiente: una vieja tradición y una nueva tecnología convergen para hacer posible un bien público, es decir, un bien común, sin precedente. La vieja tradición es la voluntad de científicos y académicos de publicar los frutos de sus investigaciones en revistas científicas sin remuneración, solo por el bien de la investigación y la difusión del conocimiento. La nueva tecnología es Internet. El bien público que las dos hace posible es la distribución digital a todo el mundo de la literatura científica revisada por expertos, así como el acceso totalmente libre y sin restricciones a ella para todos los científicos, académicos, profesores, estudiantes y otras personas interesadas. Esta es la declaración de Budapest, y a continuación habrá otra declaración, la de Seda, y también finalmente la de Berlín, que quizás sea la más conocida, que integra las anteriores, en el año 2003. Hay también una declaración que señalamos, la del 2010, la declaración de la Alhambra, que es un poco la idea de, bueno, los países anglosajones, el norte, digamos, va un tanto más adelantado, y se quiere hacer una agenda para los países del sur de Europa, entre los cuales estaría España. Bien, ese es un poquito el breve recorrido histórico. La Declaración de Budapest establece ya 2 vías posibles para publicar en abierto. Una vía es la vía dorada. Precisamente el año pasado, Julio Martínez, quien les habló hace un momento, hablaba del futuro que tenía la vía dorada y la vía verde. ¿Qué significa la vía dorada? Para hacer un breve repaso, la vía dorada significa simplemente publique usted en revistas de acceso abierto. Hay revistas de acceso abierto y se publica en esas revistas. Estas revistas pueden ser de varios tipos. Dense cuenta que en esto hay bastante de altruismo. Entonces hay universidades, sociedades científicas que se convierten en realidad en patrocinadoras de la publicación científica. Entonces, ni el lector, que era el que antes pagaba, ni el autor pagan, y se publica, y son las entidades las que se van a financiar, como veremos, pues de diversas maneras, con donaciones, etcétera, ¿no?
Hay otra forma de publicar en abierto que seguramente conocen algún autor que esté en la sala, en donde yo publico, por ejemplo, en el modelo híbrido hay revistas tradicionales, las revistas de Springer, que crean en el momento, ellos fueron los primeros, crearon la posibilidad, dijeron, bueno, si usted quiere publicar en abierto, es un negocio publicar en abierto, bueno, pues usted me paga, y entonces yo le publico en abierto. O bien hay revistas absolutamente en donde todo es pagando, y son las universidades las que pueden incentivar a sus autores, a sus investigadores, ayudándoles a poder publicar en esas revistas, o bien con proyectos de investigación, etc. Por último, hay también revistas que dan el acceso gratuito, pero no libre. Hay una diferencia. Gratuito significa que usted no paga por acceder, pero el editor no cede el derecho a decir, como lector no puedes hacer uso de esa información la que tú quieras, y por tanto tampoco el autor, pero el acceso es gratis, ¿no? Estas serían modalidades de revistas en acceso abierto, y en este directorio de revistas en acceso abierto pueden ustedes consultar todas las revistas existentes en acceso abierto. Bien, las dudas y el meollo de la cuestión y lo que probablemente pueda suscitarse hoy aquí es, bueno, las revistas de acceso abierto realmente no intentarán eliminar esa pata indispensable de la comunicación en la ciencia, que es la revisión por parte de expertos. Las revistas de acceso abierto realmente tienen calidad, no son como un batiburrillo de cosas. ¿Cómo se sostiene una revista económicamente, si es gratis y no sé qué? ¿Cómo se puede sostener? Bueno, pues en principio habría que decir que el acceso abierto no significa que se quiera eliminar la revisión por pares, ni significa... Las revistas de acceso abierto quieren tener la máxima calidad, quieren estar las primeras en los rankings, y algunas lo han conseguido. Y la financiación económica, bueno, puede haber desde por el pago del artículo, por donaciones, patrocinio, etc. De hecho, este proyecto SCOAP es una alianza entre bibliotecas y agencias de apoyo a la investigación para sostener revistas de acceso abierto. Bien, el otro modelo que existe para publicar en abierto serían los repositorios. Lo que se llama la vía verde. Es la opción que, por ejemplo, tiene la Universidad de Las Palmas. Son plataformas, en este caso sería una plataforma institucional donde se van depositando los documentos, artículos de revistas, etcétera, todo tipo de objetos educativos. También podrían ser en repositorios de tipo temático, ¿no? Física, química, biología, etcétera, ¿no? Bien. ¿Cuál es la ventaja de los repositorios? Los repositorios normalmente, los académicos, institucionales, están soportados por bibliotecarios. Es difícil que los autores, sabemos que a ustedes les cuesta bastante hacer la publicación, entonces cuando se les pide ese esfuerzo adicional de además deposítelo aquí, que es relativamente sencillo, les cuesta mucho. Suelen estar los bibliotecarios después depurando, y eso permite que haya una información bibliográfica bastante completa. Es un plus que tiene, una ventaja. Por otro lado, permite el que tengamos una fotografía de la producción de una determinada institución, una imagen, y por otra parte, el hecho de estar en repositorio es lo que permite que después buscadores, recolectores aparezcan inmediatamente ahí. Ya hablaremos del caso de recolectores, como puede hacer Google Scholar, etc. Bien, una palabra clave es la interoperabilidad, lo que hablábamos al principio. Es necesario que haya una serie de protocolos para que esos archivos que se están depositando en los repositorios puedan ser intercambiables, etc. Ahí tenemos, por ejemplo, la directrices Drive para los repositorios europeos. En la sala hay compañeros que trabajan precisamente en este tipo de temas, y que si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues seguramente estará encantado de contestar, ¿no? Bien, y esto, como decíamos, es necesario porque los están viendo desde más arriba, desde más allá. Por tanto, estamos, por ejemplo, en el repositorio institucional de la Universidad de Las Palmas, pero también estaremos en el repositorio, en Recolecta, que
que va a reunir a los repositorios españoles o en Google Scholar, o bien en las tesis españolas, tesis europeas que acabamos de entrar. Todas nuestras tesis de la Universidad de Granada están ahí. Bien, esto con respecto a los repositorios, con respecto al acceso abierto. ¿Se entiende? Habitualmente se habla como si fuese algo opuesto, el acceso abierto, a lo que son los derechos de autor, copyright, propiedad intelectual. Bien, vamos a aclarar un par de conceptos que están claros para el Open Access. Por una parte tenemos unos derechos morales. Usted es el autor, eso es un derecho inalienable, además no caduca. La obra debe ser respetada, la obra como tal, esta es la obra, este es el autor. En donde está la batalla es en los derechos de explotación, en los derechos para qué hago yo con mi trabajo, qué hace el lector, el usuario con el trabajo. La reproducción, la distribución, la comunicación pública, la transformación, el hacer obras derivadas, ahí es donde trabajamos desde Open Access. Había que crear entonces licencias para trabajar con lo que era licencias abiertas, para trabajar con lo que es los derechos de explotación. Tenemos estas licencias, las del copyleft, que va a hacer que los receptores del trabajo utilicen el mismo tipo de licencia que tiene la obra original. Esa es una idea básica que después las Creative Commons, que son las licencias que se utilizan, por ejemplo, en la Universidad de Las Palmas, y que la verán ustedes en numerosos trabajos, van a utilizar. Es decir, la idea añadiendo detalles, combinaciones de cosas. Por ejemplo, al principio no estaba el asunto de si un determinado trabajo puede hacer un uso comercial o no. En un principio nadie se planteaba eso, pero apareció que ese era un tema importante, el uso comercial o no de un trabajo. Por ejemplo, la posibilidad de modificar o no el trabajo original, y si yo puedo hacer con el trabajo que he utilizado lo que yo quiera o tengo que ajustarme a lo que me dice el autor de la obra original, ¿no? Con todo eso se pueden dar una serie de combinaciones, pero en todas tendremos ese muñequito que indica que el autor es el autor. Cítelo usted. Esto es una obligación para todos, ¿no? Lógicamente, ¿no? Desde un punto de vista ético y desde todo, el autor es el autor. El uso comercial, si yo lo veo ese euro tachado, significa que el autor no tiene mayor problema. Usted puede, si quiere, hacer con mi trabajo un uso comercial. No tengo ningún problema con ese, pero si lo veo tachado es que no puedo hacer un uso comercial. El igual significa que yo no podré hacer obras derivadas, no puedo transformar la obra. Y esa C, al revés, significa que usted puede o no puede, ya veríamos la combinación, modificar la obra, pero desde luego tiene que mantener la misma licencia, las mismas licencias que yo le he otorgado a usted, hágalo usted con lo suyo, con el trabajo que realice. Y estas serían las 6 combinaciones, las 6 posibilidades. Por cierto, Pino, si quieres en cualquier momento interrumpir, me va a oír. Bien, quizás se pueda ampliar un poquito más. Bien, entonces, cuando es una cuestión... Bueno, aquí tenemos un pequeño vídeo que ahora no lo vamos a poner así y tal, pero que pueden consultar cuando quieran. Y también, si consultan Creative Commons en la Wikipedia, por ejemplo, hay también un tutorial bastante más serio, que es muy divertido, pero el de la Wikipedia es muy serio y explica muy bien lo que significan las Creative Commons. Bien, hay un recurso que lo tenemos todos a la mano, que está en la SEDA, en nuestro portal de acceso abierto, que es la información necesaria que yo tengo que tener para saber si puedo poner en abierto o no un artículo que he publicado en una revista, como se llama habitualmente, de impacto, o revista Easy, o revista Scopus. ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo ya o puedo dentro de tanto tiempo? ¿En qué formato? ¿Puedo poner el preprint? ¿No puedo poner? ¿Puedo poner el PDF del editor? ¿Tengo
que vincular al trabajo tal como lo publiqué en su día en esa revista, que normalmente nos lo piden. Bueno, pues esta Sherpa, Romeo y Dulcinea, para las revistas españolas Dulcinea, para las revistas internacionales Sherpa, Romeo, ahí tienen la información, simplemente es meter los datos de la revista, bien el título, bien el CCN, etcétera, tienen toda la información. En algunos casos, alguna revista no sale, se les pone un correo, oiga, les falta esta revista, y ellos normalmente la integran al cabo del tiempo. Bien, lógicamente detrás de todo este movimiento las organizaciones no se quedan paradas, es decir, hay organizaciones como por ejemplo puede ser Revium, la red de bibliotecas universitarias, que apoya el acceso abierto, la red de bibliotecas universitarias, el consorcio de bibliotecas de Cataluña, que ha conseguido la implicación del gobierno catalán, como me indica Pino. Esto es algo muy importante, ¿no? El que haya esa implicación por parte de universidades o de coaliciones de bibliotecas como SPAR también, intentando que la ciencia se comunique a través del acceso abierto. Y bueno, esto todo suena como así, como muy altruista y tal, pero el investigador tiene que saber qué ventajas obtiene, ¿no? ¿Qué ventajas obtiene más allá de las que hemos hablado, ¿no? La pregunta, ¿qué sucede con mis derechos de autor? Pues nada, como hemos dicho, si algún punto de vista está apoyando los derechos de los autores del acceso abierto, es decir, usted no cede los derechos de explotación que hemos hablado, no se los cede a las revistas, los conserva usted y usted hace con su trabajo lo que usted quiere y permite lo que usted quiere dentro de unas licencias internacionales como pueden ser las Creative Commons, ¿no? Eso como mínimo, y después vamos a señalar algunos aspectos interesantes, como por ejemplo la dificultad para el plagio. Esto es algo que a veces no se entiende, pero si yo pongo algo que todo el mundo lo pueda ver, más difícil será que alguien me lo copie que si yo lo tengo dentro de un cajón. Claro, es más difícil llegar al cajón, pero es más fácil copiar el cajón y que nadie se entere a si yo lo pongo en acceso abierto. De esto hay, en los últimos años, hay ejemplos, más de uno, ¿no? Y lo que le cuesta cuando alguien se copia, es decir, al copión se le penaliza, es algo muy mal visto, igual que el mentiroso, ¿no? El ahorro económico también puede haber, sobre todo para las bibliotecas, el hecho de que no haya que adquirir revistas, sino que sea a través del pago por parte de los autores, supondría un ahorro económico. Eso sería un tema para debatir. Los servicios de valor añadido, sobre todo para lo que son los repositorios, pues sistemas de búsqueda, la posibilidad de ser recolectado, de ser visible, tenemos también aquí la inmediatez. Es posible, no tengo que esperar, como saben, no sé cuántos meses para que se me publique el artículo, se publica inmediatamente, o con mayor celeridad puedo obtener la cita que el investigador necesita. La visibilidad, si yo, como decíamos antes, si yo pongo un documento en Acceda, es visto en Google Académico, en Recolecta, etcétera, etcétera, y si tengo más canales por los que soy visto, pues entonces las posibilidades de la cita también aumentan y por tanto el impacto de mi investigación. Esta diapositiva se nos quedó así de lado, ¿no? Parece que es algo mínimo, pero es muy importante, ¿no? Y está en la base, y es lo primero de lo que hemos hablado, es decir, se rompe la barrera entre países ricos y pobres, lo que importa es el conocimiento, y estamos, digamos que, trabajando por esto, ¿no? También el tema de la visibilidad de la investigación pública, ¿no? En qué invertimos el dinero público, y la reutilización de la información, básico, ¿no? Para el desarrollo de la ciencia. Bien, la cuestión ahora es intentar el que las organizaciones se impliquen, las universidades se impliquen en la promoción del acceso abierto. Si yo quiero saber en un momento cómo está el estado de la cuestión,
puedo acudir, por ejemplo, a Melibea y ahí tendré cuáles son los distintos mandatos, los distintos modelos que se han ido adoptando en las organizaciones en pro de la comunicación científica mediante el acceso abierto. Y aquí tenemos un extracto del trabajo sobre el que nos hemos pasado, de Ernest Abadal, que nos dice que las instituciones relacionadas con la ciencia y la investigación están desarrollando políticas de promoción del modelo de acceso abierto esto se ha realizado a escala internacional, donde se pueden encontrar modelos de buenas prácticas. El mandato, como dice alguno de los compañeros, el mandato es el instrumento fundamental, pero se tiene que complementar con el despliegue de medidas complementarias, como el establecimiento de infraestructura. La Universidad de Las Palmas la tenemos un repositorio, y con los incentivos de algún tipo para que el investigador quiera publicar en abierto. En nuestro caso ya hemos hablado, de todas maneras los presentes conocen a la perfección nuestro repositorio Acceda. Puedo depositar los documentos mediante el autoarchivo, lo puedo hacer yo, o la carga delegada, que hemos dicho que es la que normalmente eligen ustedes. También a nivel patrimonial está la memoria digital de Canarias. Hay muchísima documentación de interés sobre Canarias, muy utilizada además, MDC, que lo conoce popularmente, MDC, y pueden en cualquier momento publicar a alguno de los presentes que trabajan ampliamente en esta memoria, ¿no? De hecho, el que la creó está en la base de la memoria digital de Canarias. Para conocernos, bueno, pues ya nos tienen por aquí, pero tenemos ese blog que estaba al principio en la pantalla, de acceso abierto y derecho de autor, mediante el cual tratamos de dar asesoramiento a la Universidad de Las Palmas en todas aquellas dudas que le puedan surgir a la hora, pues, de promocionar en esta universidad el acceso abierto. Además es un blog consultado desde fuera, damos información de lo que estamos haciendo y también de lo que podemos recibir. Tienen información de esto mismo que hemos estado hablando hoy, lo tienen hoy en este blog, ¿no? Y no sé si me quedaba... sí, no hemos mencionado que, por otra parte, hablando del mandato, tenemos la ley de la ciencia, de la tecnología y de la innovación en España desde el 2011, diciendo que toda la investigación realizada con fondos públicos debe ser pública. Tenemos también un Real Decreto sobre estudios de doctorado, donde se dice lo mismo con respecto a las tesis doctorales. De hecho, las tesis doctorales sí que hoy en día se depositan mayoritariamente en abierto, a no ser que el autor tenga algún tipo de incompatibilidad, o el trabajo tenga algún tipo de incompatibilidad. Así que, pues, nada, pues, por mi parte era hacer este repaso. En estos días ha habido información interesante que podemos debatir sobre pues, alguien que ha publicado en revistas de acceso abierto datos erróneos para ver qué pasa, si realmente las revistas de acceso abierto tienen ese filtro o no. Y bueno, podemos debatir sobre ese tema y sobre otros muchos, sobre las posibilidades de copia, plagio y demás. Pero bueno, por mi parte creo que he transmitido lo que quería. Nada más. Muchas gracias por la atención. ¿Alguna duda? Sí. Podríamos hablar del tema ese de esas publicaciones en revistas de acceso abierto con datos erróneos, ¿no? En principio se hizo, al parecer, esas publicaciones, el autor era alguien de la Universidad de Harvard, ¿no? Y lo hizo intencionadamente y logró, es decir, las revistas le aceptaron su trabajo hecho a posta mal, pero no hizo un estudio, la selección de la muestra de revistas de acceso abierto, que es muchísima, no la hizo aleatoriamente, fue a unas revistas concretas. No hizo lo que se hace en ciencia, que es un control, ¿no? Si revistas, por ejemplo, de acceso restringido, clásicas, a ver qué hubiera pasado también, ¿no? Entonces, eso es uno de los fallos que podría tener
este estudio, este trabajo, y bueno, de todas maneras no es correcto seleccionar una revista, un artículo que tenga fallos. El hecho de que se mantenga la calidad y se mantenga los expertos es absolutamente necesario para el desarrollo de la ciencia, ¿no? Y de la cultura. Yo de todas maneras también añadiría que también es verdad que el chico que ha mandado ese artículo es un conocido investigador, con lo cual la posibilidad de que ese hombre mandase el artículo en revistas de pago, no se sabe muy bien si hubieran colado. Si a nosotros nos dicen que una eminencia en una ciencia manda un artículo, la posibilidad de que cuele es mucho más alta que la que nos mande otra persona. Entonces, claro, es un poco un estudio muy subjetivo y a mí me parece poco científico por parte de él, porque aparte, una vez que tú, aunque tú hayas pasado los pares y el tema de la calidad por parte de los científicos, es verdad que a nosotros lo que nos interesa especialmente es que nos citen. Entonces, si nuestros propios compañeros leen un artículo que es malo, no nos van a citar. Entonces, ¿para qué me sirve ni publicarlo? ¿Sabes? Que es un estudio un poco falto de... ¿sí? Pero perverso, ¿qué objetivo tenía el hacerlo? Intentar simplemente que esa revista... Sí, intentar comprobar que las revistas Exacto. de acceso abierto en líneas generales no que el acceso abierto no sirve porque no tiene calidad. Pero realmente el estudio ese no es un estudio objetivo, porque ni han mandado el mismo artículo a revistas que no están en acceso abierto, y por otra parte tampoco hemos visto el índice de impacto de ese artículo, con lo cual realmente, aunque el tema de que los pares son importantes, realmente es mucho más importante también que la comunidad científica sea la que avala esos artículos. Entonces... Pero en este caso no había revisores, porque... Sí había revisores, pero cuelan. Colaron los artículos. O sea, que los revisores hicieron un informe favorable. Sí, de un artículo lleno de fallos. O sea, también son especialistas los revisores, o sea, que realmente tienen que dar en entrevista, ¿no? Sí, pero no te recuerdo hace poco que la Universidad de Las Palmas publicó una tesis que se tuvo que retirar al cabo de poco tiempo, porque ¿cómo? ¿Aprobó la tesis? Aprobó la tesis. Porque aprobó el doctor. Y era un plagio. Y era un plagio. Entonces, el hecho de que cuele algo es normal. Vamos, de todas maneras, el movimiento de Open Access es un movimiento relativamente nuevo. Tiene fallos, pero nosotros apostamos por él porque consideramos que realmente la comunidad universitaria y la comunidad científica se dirige hacia ese lado. La posibilidad de que te vean y que te estén leyendo en cualquier parte del mundo, la visibilidad, el poder poner tu artículo en el repositorio institucional y que tu universidad consiga que a ti no solamente te leas en tu isla, sino que te leas en cualquier parte del mundo, eso es un avance enorme. Internet nos ofrece a nosotros ahora la posibilidad de multiplicar nuestros conocimientos muchísimo. Claro, la universidad, la importancia de los repositorios institucionales es que, quieras tú o no, estás dentro de la comunidad universitaria y ahí te está dando una especie de filtro, porque se subentiende que el profesor no va a publicar un artículo malo, entonces ya hay un filtro ahí. Pero todo es poco a poco, son pasos lentos y esto es un reto, ¿no? Yo voy a ser un poco de abogado del diablo. Sí, como siempre. Entonces, ¿qué ventaja me reporta? No, me quedo aquí detrás en esta posición, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja me reporta a mí? No se puede andar por detrás de la cámara. Que quiere salir como público, no, pero no cuela. Bueno, en realidad la pregunta tiene que ver con que, ¿qué me supone a mí como investigador publicar en acceso abierto cuando realmente yo que estoy luchando por un sexenio de investigación necesito publicar en aquellas revistas donde más alto me vayan a puntuar en la evaluación de la CNA? Me explico, ¿no? Si tengo revistas del primer cuartil donde quiero
que se me coloque el artículo mío, porque pienso que ahí es donde más rendimiento le voy a dar para la evaluación del sexenio. Lógicamente, yo no me planteo de que sea una revista de acceso abierto o sea una revista licenciada, sino de que está en el primer cuartil, ¿no? Y que sea de mi especialidad, ¿no? Entonces, siempre intentaré tirar hacia eso porque es lo que me repercute los máximos beneficios de esa publicación determinada para la obtención, según está establecido en las distintas convocatorias de los sexenios, las convocatorias anuales, publicar ahí. Entonces yo lo que planteo es que me convenzan de por qué publicar en acceso abierto y no en revistas licenciadas que están colocadas en lo más alto y que a mí me da exactamente igual. O sea, el esfuerzo para colocar esa revista ahí, en esas revistas del primer cuartil licenciadas, me va a rendir más. Los réditos que tienen son mucho mayores, ¿no? Y eso se los traslado a ustedes. Bueno, hay dos cosas. Una es puede y debe publicar a lo mejor en esas revistas bien situadas y después coge y autoarchiva en el repositorio institucional para aumentar además el número de citas la copia que te permita la revista. Esa podría ser una opción. En otro caso también hay revistas de acceso abierto bien posicionadas. PLOS Biology, no sé cómo está en este momento, pero hay revistas o Nandi Sí. publica en PLOS Biology, ¿no? Sí, sí. Y PLOS One y eso. Además están ganando cada vez más, o sea, el índice de impacto está subiendo porque se consulta mucho más. Exactamente. O sea que como hay también revisores, por eso yo tampoco veo, quiero decir, yo creo que también lo ideal es publicar en revistas diferentes, no siempre en la misma revista, porque también eso gana un poco, quiero decir, revistas especializadas, pero variadas también. Yo creo que también es interesante para el investigador. Sí, ¿No te parece a mí? cuando tu grupo de investigación publica en la revista, en PLOS One, lo hace porque selecciona la revista más adecuada para su publicación, ¿no? Para el trabajo que quiere. Sí, claro, es que el trabajo según sea local, según de la zona que sea, o el trabajo concretamente. Sí, por ejemplo, nosotros publicamos, lo publicó una chica con la que colaboramos, de Madrid y demás, y ese trabajo, la verdad que se publicó ahí porque se pensó que era una revista apropiada y tuvo sus revisores y no son nada, o sea, quiero decir, Exigentes, ¿no? son exigentes como las revistas de licencia. Yo por eso tampoco veo mucho. Lo que pasa, claro, que es algo que se está iniciando, pero pienso que tiene futuro. Pero esa exigencia ustedes la han visto, ¿no? Sí, Y sí, sí. para los trabajos y vuelven y... Sí, quiero decir que no hemos enviado el trabajo a esa revista pensando que iba a ser más fácil colarlo. Porque la verdad que yo creo que uno siempre trabaja intentando tener una calidad. No dices, ahora esto lo hago, lo mando allí, que es más fácil. Normalmente uno hace un trabajo no pensando ni siquiera dónde lo vas a publicar, sino hacer un trabajo que crees decente y con un interés, ¿no? Y luego pues en función de qué tipo de trabajo sea lo mandas a una revista a otra, pero que quiero decir que para mí es que no desmerece, bueno, la idea que tengo es que no desmerecen para nada. Es decir, no es un hecho, está claro. No. La verdad que esperaba esa respuesta, ¿no? Porque como coordinador del grupo de acceso abierto, realmente estoy contento de que sea así y se entienda perfectamente que no tiene nada que ver lo que conocemos como impactitis, ¿no? Con realmente publicar en revistas de acceso abierto con calidad. Ciertamente cuando Abelina antes se refirió al estudio Bohannon, que es el de este profesor de física que publica este artículo precisamente para meterse un poco con el modelo del acceso abierto y que no está del todo desencaminado en ciertos aspectos. Han crecido muchas revistas, sobre todo en India, con dudosa calidad, ¿no? Pero claro, esto también es como lo de la línea erótica en los teléfonos, ¿no? O sea, el teléfono es un gran invento del señor Bell, pero si se hace mal uso de él, pues realmente podemos llegar pues, a ser una herramienta como para hacer explotar un tren, una bomba en un tren, ¿no? O sea, que realmente no se trata del medio en sí, sino de lo que significa el movimiento en profundidad, ¿no? Y es el difundir
en acceso abierto. Además, la ley de la ciencia del 2011, la ley española, lo dice claramente, ¿no? Otra cosa es que hasta ahora mismo en España no se está cumpliendo, ¿no? Pero realmente se debería cumplir, ¿no? Todo aquello que es publicado con dinero público, esa es la máxima de la que debemos de partir, debe revertir en la sociedad, pues sin coste alguno, ¿no? El coste ya lo ha pagado la sociedad, se ha pagado al investigador, ha pagado su investigación y los resultados de esa investigación, que ha sido pagada con dinero público, debe revertir al conjunto de la sociedad, lógicamente revertiría al conjunto de los investigadores como un valor que está ahí pero que ya se ha pagado, ¿no? Que no hay que volver a pagar, porque normalmente cuando se le paga, a quien se le paga es a una empresa que está radicada fuera de España. Normalmente los grandes grupos editoriales, tanto el Sevier del Reed como Springer, como Willy, cualquiera de ellos, son empresas que no son empresas españolas, ni siquiera algunas europeas, ¿no? Sino que están radicadas en Estados Unidos, y ahí es donde va a revertir el esfuerzo de la investigación, ¿no? Y parece como una cuestión parecemos tontos, ¿no? Pagando doblemente porque se difunda nuestra investigación. No estoy de acuerdo con lo que dijo Avelina de que las bibliotecas se descarguen de ese peso económico que supone la compra de las publicaciones, ¿no? Porque quizás la mentalidad nuestra, que es de bibliotecarios, nosotros siempre nos sentamos en la biblioteca, tenemos que ir un poco más allá y ver lo que son las instituciones en general, ¿no? Y realmente se va a trasladar el peso del pago, que ya se ha debatido los ingleses, Gran Bretaña, después de que se elaborase el informe Finch acerca de qué modelo era el que había que imponer por parte de los centros de investigación y de las universidades para llevar a cabo el modelo del acceso abierto, que está clarísimo. O sea, es que aquí, si uno plantea lo que se paga con dinero público debe revertir de forma gratuita en la sociedad, eso no lo discute nadie. Que yo, con la gente con que he hablado de esta premisa, nadie me ha dicho que no, y todo el mundo contentísimo. Ahora, la fórmula para hacerlo, los ingleses ya han optado por la vía dorada, que es realmente paga el que investiga, ¿no? O sea, con varias fórmulas, a través de patrocinios, etcétera, pero lleguemos al caso. Lo que se está sucediendo tanto en Inglaterra como aquí en España, que el que publica las revistas de acceso abierto con un canon por publicar, por ejemplo, en cualquiera de las de Plus One, paga una cantidad que, bueno, ahora me parece que estaba en unos $1.300 aproximadamente el coste de Plus One, ¿no? Plus Biology el precio sube bastante más. ¿Y quién paga eso? O sea, lo paga el investigador a través de su departamento, etcétera. O sea, que tenemos que tener partidas consignadas, partidas presupuestarias consignadas para pagar a ese investigador y que pueda publicar, ¿no? Con lo cual habrá que retraer el dinero de las publicaciones que compraba la biblioteca tradicionalmente, y ese dinero tendrá que salir de algún lado. Pero claro, las bibliotecas tampoco quieren perder su peso económico dentro del conjunto de la institución, porque sigue el modelo tradicional. O sea, si se recorta en el modelo tradicional actualmente, supone una gran desventaja para el que investiga. O sea, no va a tener acceso al conjunto de la investigación que se genera a nivel mundial, ¿no? Con lo cual, estamos en un proceso, los ingleses lo tienen ya un poco más avanzado, pero tienen ese problema, y nosotros en la actual época de crisis en la que vivimos, pues lógicamente no se trata de quitar de aquí para poner allá, porque realmente no es tan fácil, ¿no? Sino que ese periodo de tiempo de adaptación habrá que ver cómo se transfieren los fondos de un lado a otro o cómo se aumentan, ¿no? Ahora mismo estamos minorizando en todas las partidas, ¿no? Cada vez va a tener menos dinero la biblioteca, cada vez va a tener menos dinero el departamento, cada vez va a haber menos dinero para la investigación, con lo cual la época que nos ha tocado en estos años es mala de por sí, ¿no? Pero ya les digo, el reto está en ver cómo se transfieren esos fondos para, si el modelo del Open Access a través de la vía dorada o la vía verde no tiene ese problema en sí, ¿no? Aunque tiene una caducidad en el tiempo, ¿no? O sea,
los periodos de embargo de los artículos en la vía verde pues se producen normalmente a los 6 o al año, ¿no? Por ejemplo, PubMed, del Line, ¿no? Tiene un periodo de cadencia para los artículos que están metidos dentro de la red de PubMed de un año, ¿no? Para un investigador un año creo que puede hacerle daño en su investigación el no conocer la publicación hasta que salga en acceso abierto, ¿no? Para un estudiante de últimos cursos no, pero para un investigador que está en su carrera investigadora, un año de embargo puede ser demasiado tiempo para conocer la investigación. Pero vamos, este es el proceso que nos hayamos inmersos, que habrá que resolverlo, que habrán que sentarse las partes, que veremos que en los próximos años, ya lo decía el decano el director decano de la biblioteca de la Universidad de Indiana, Pulse, Indiana, hablaba en el 2012, en un estudio, en un artículo que tiene, que para el 2025 el modelo del acceso abierto estaría ya instaurado de forma total, ¿no? O sea que realmente estamos hablando de aquí a la vuelta a la esquina, ¿no? Estamos en el 2013, hasta el 2025 no queda tanto tiempo, ¿no? Y realmente caminamos hacia ahí. ¿Qué modelo imperará? La verdad que no sabría decirlo, ¿no? Si la vía dorada o la vía verde es la que va a triunfar, no lo sé. Los grandes grupos editoriales presionan, ¿no? Presionan para que el modelo que se instaure sea el de la vía dorada, ¿no? Y ya saben ustedes que el dinero pues tiene a veces la facilidad de imponer lo que está detrás, ¿no? Que son los grandes grupos de presión y son grandes empresas que por supuesto lo que están haciendo es intentar que los gobiernos el modelo que hagan instaurar en sus países sea el de la vía dorada y no el de la vía verde, ¿no? Pues entonces, como conclusión, publique usted mismo en el repositorio. Accede. Vale, pues muchas gracias. Gracias.